Muy buenas noches, mi nombre es Edgar Cifuentes Martínez, soy estudiante de agronomía. En el día de hoy vamos a desarrollar la actividad 2 del trabajo 2, en donde vamos a trabajar cómo distinguir el metabolismo del microbiano como base de interacción suelo-planta-microorganismo. En el programa de microbiología de suelos, la tarea 2, unidad 2. Soy estudiante, entonces vamos a pasar a las primeras preguntas, en donde la primera pregunta me pide que explique con sus palabras el ciclo de redox del carbono, figura 22, texto guía. El ciclo de redox del carbono comienza con la fijación fotosintética del gas carbónico dirigida por la energía de la luz. El gas carbónico más agua más, eso nos da gas carbónico más oxígeno, donde el gas carbónico representa la materia orgánica en el nivel de oxidación, reducción del material celular. Los organismos fotótrofos también llevan a cabo la respiración tanto en presencia de la luz como en la oscuridad. La ecuación general de la respiración es a la inversa o a la de la fotosíntesis oxigénica. La segunda pregunta es: justifique por qué varias especies sintrofomonas necesitan de otros microorganismos en el suelo para contribuir con la degradación anaeróbica de compuestos orgánicos. El sintrofismo es un proceso en el cual dos o más organismos cooperan en la degradación anaeróbica de compuestos orgánicos. Las bacterias sintróficas son fermentadores secundarios porque fermentan los productos sintetizados por los fermentadores primarios y producen oxígeno y gas carbónico y acetato. La pregunta 3 nos pide que diga las diferencias bioquímicas y funcionales que existen entre los procesos: fijación biológica del nitrógeno, desnitrificación, nitrificación, amonificación. Mencione las bacterias más representativas que llevan a cabo cada proceso. La fijación del nitrógeno. El amoníaco producido es asimilado en forma orgánica en los aminoácidos y nucleótidos. La capacidad para fijar nitrógeno está fijado en su ambiente y le confiere una ventaja ecológica significativa cuando el nitrógeno fijado es limitante. Solo algunas especies de bacterias arquea pueden fijar nitrógeno. Aerobios de vida libre, quimioorganótrofos, Azotobacter, Azomonas, Azospirillum, Klebsiella, Metilomonas. El segundo es los fotótrofos, que son cianobacterias, Anabaena, Nostobae, Glossea, Afanisomenon. Y los quimiolitrófos son los alcalígenes y los acitiobacillus. Los anaerobios de vida libre son los quimiorganótrofos, como el Clostridium desulfonamaculum. Los fotótrofos son las bacterias rojas, los Chromadium, los Rhodobacter, las bacterias verdes, los Chlorubium y la Heliobacteria. Los quimiolitrófos son Metanosarcina, Metanococcus, Metanococcus, y los simbióticos, que son plantas leguminosas como la soja, los guisantes, trébol, etc., con el Rhizobium y Bradyrhizobium y Sinorhizobium. O con plantas no leguminosas, que son el aliso, la miraceas, la eleogymus, la umbeleta, otros muchos arbustos con el Actinomiceto franquia. La desnitrificación es un proceso de reducción en donde la función del nitrato como aceptor de electrones alternativo en la respiración anaeróbica.
En la mayoría de condiciones, el producto final de la reducción de nitratos son los compuestos gaseosos, el óxido nítrico, el óxido nitroso. La desnitrificación es un proceso perjudicial para los suelos o también puede ayudar a la depuración de aguas residuales. Por lo tanto, la desnitrificación contribuye al calentamiento global. La desnitrificación es la pérdida de nitrógeno que se presenta en los suelos. También podemos ver que la amonificación, el proceso de amonificación, el amoníaco se libera durante la descomposición de los compuestos orgánicos nitrogenados, tales como aminoácidos y nucleótidos, en un proceso denominado amonificación. Es muy fácil, o sea, cuando uno va a un sitio que está presentando la amonificación, es que uno llega a ese sitio y se siente un olor a amoníaco. Uno respira y uno como persona siente como esa incomodidad para respirar por ese compuesto de la amonificación. La nitrificación es la oxidación del ácido nítrico a nitrato, NH3 a NO3. Es un proceso importante en suelos óxicos bien drenados a pH neutro y la llevan a cabo las procariotas nitrificantes. Las procariotas son las bacterias y las bacterias arqueas nitrificantes. La pregunta número 4 nos dice que, teniendo en cuenta las reacciones que ocurren con el ciclo de redox del azufre, explique por qué a veces se añade azufre elemental a los suelos alcalinos para bajar el pH, qué bacterias están involucradas. El sulfuro de hidrógeno, porque es un medio barato para bajar el pH. Confiando en los óbicos quimiolitrófos del azufre se encarguen del proceso de acidificación y las bacterias que están involucradas son bacterias quimiolitrófas oxidadoras del azufre, Ocotiabacillus y Acinetobacillus. En el campo uno encuentra suelos que son alcalinos y se evidencia que estos suelos son alcalinos porque las plantas tienen una condición que se llama la clorosis calcárea. Es porque los suelos son ricos en calcio y las plantas presentan un amarillamiento. Cuando eso se presenta, nosotros recomendamos la aplicación de azufre elemental o de sulfatos como una forma para bajar el pH. Esos sulfatos nos ayudan a que la planta pueda nutrirse bien y pueda ejercer tener un buen desarrollo y que la planta no presente esas deficiencias nutricionales. La quinta pregunta nos pide: diga los beneficios que confiere a las angiospermas formar asociaciones simbióticas con actinomicetes del género Frankia. El actinomicete Frankia forma nódulos actinorrizas o raíces laterales modificadas con lóbulos hasta de 5 centímetros de longitud y fija el nitrógeno. Las familias de dicotiledóneas, la butolácea, la culcuraceae, la corilácea, la distacaceae, la leagniaceae y la michirácea, ruminácea y roseácea. Como consecuencia, estas plantas son capaces de crecer en suelos pobres e intervenidos, siendo útiles en la recuperación de suelos de reforestación. Hay muchos suelos degradados por malas prácticas agrícolas, entonces esta es una forma de lograr que las plantas ayuden a recuperar suelos degradados por esto. La bibliografía, trabajamos sobre el texto de Madigan de acuerdo a lo indicado en la guía y en el artículo de May Figueroa del año 2004. Muchísimas gracias, muy amables, buena noche.